Una guerra no siempre comienza con una invasión. A veces comienza con una barrera flotante, algunos barcos de la Guardia Costera, pescadores impedidos de entrar a una laguna, y luego un comunicado oficial explicando que todo eso es solo una medida normal de soberanía. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy alrededor del arrecife de Scarborough. En el mapa casi no es nada. Un atolón, algunas rocas, una laguna, a unas 120.000 millas náuticas de la isla filipina de Luzón. Pero en la realidad estratégica, Scarborough se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del este de Asia. Desde 2012, China mantiene allí una presencia casi permanente de guardacostas, y las imágenes satelitales recientes ahora muestran barcos y una barrera flotante utilizada para reforzar el control de la entrada a la laguna. Lo que está en juego aquí va mucho más allá de unos cuantos barcos filipinos rechazados por embarcaciones chinas. La cuestión central es más profunda. ¿Realmente China busca la guerra? ¿O más bien busca ganar sin una guerra abierta? Porque Pekín no necesita disparar el primer misil para cambiar el equilibrio regional. Le basta con modificar gradualmente los hechos, probar las reacciones de sus adversarios, crear un nuevo hábito y luego esperar a que ese hábito se convierta en un hecho consumado. Bienvenidos a Terra Bellum. Lo que analizamos hoy es la estrategia por debajo del umbral. Alianzas, recursos, presión gradual, riesgo calculado. Esa es también la lógica de nuestro patrocinador del día. Supremacy World War III es un juego de estrategia militar en línea, gratuito y PvP, donde diriges un país real en una guerra moderna. Te enfrentas hasta a 99 jugadores en tiempo real en partidas que duran varias semanas. Tienes que gestionar la economía, desarrollar tu investigación, construir tus tanques, aviones y submarinos, formar alianzas o declarar la guerra. El mapa no se gana solo por la fuerza, sino por la planificación. La temporada 20. Protocolo subterráneo añade una verdadera mecánica de zona gris. Un escenario con 64 comandantes a velocidad X1 o X4 con coalición limitada a 5 jugadores y el intercambio sombrío. Cada día, a través de la pantalla diplomática, recibirás 3 ofertas aleatorias del mercado negro. Luego desaparecen. Posible ventaja, riesgo político. Si te atrapan, todas tus ciudades pierden. 3 puntos de moral, el asunto sale en las noticias y puede haber inestabilidad. Disponible en PC y móvil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Los nuevos jugadores obtienen un paquete de inicio con el Elite Railgun, valorado en $40, válido por 30 días. Regresamos a Scarborough. Lo que hay que entender primero es que el Bajío de Scarborough no es simplemente una disputa territorial. Es un cerrojo, un punto de apoyo potencial, un símbolo de soberanía y, sobre todo, un laboratorio de coerción. El arrecife es reclamado por China, Filipinas y Taiwán, pero desde el enfrentamiento de 2012 entre Manila y Pekín, China ejerce allí el control efectivo, no construyendo una base militar como en Mischief Reef, sino manteniendo una presencia marítima constante. Es menos espectacular, también es mucho más difícil de contrarrestar. ¿Por qué?, me preguntarán. Porque China no envía primero sus destructores, envía a su guardia costera, moviliza su milicia marítima. Utiliza barcos civiles, patrullas, bloqueos, interceptaciones, cañones de agua o maniobras de intimidación. En resumen, todo lo que permite ejercer presión sin cruzar claramente el umbral de la guerra. Es la zona gris. Ni paz, ni guerra, ni normalidad, ni conflicto abierto. Un espacio deliberadamente ambiguo donde el adversario debe elegir entre 2 malas opciones: aceptar el hecho consumado o escalar él mismo. Y es precisamente ahí donde Pekín sobresale. China no necesariamente busca provocar una batalla naval. Busca lograr que cada día sin batalla naval sea un día ganado. El mecanismo es simple. Primero, se despliegan algunos barcos. Luego, se impide el acceso a ciertos pescadores. Después, se justifica la presencia por la protección del medio ambiente, la seguridad marítima o la defensa de la soberanía. Luego, se normalizan las patrullas. Luego, se acusa al otro bando de provocación cuando simplemente intenta regresar a una zona donde operaba antes. El resultado es que el statu quo cambia, no de manera brusca, no oficialmente, pero sí de verdad. Esa es toda la sutileza del hecho consumado chino.
no se basa en una conquista espectacular, sino en una acumulación de pequeños gestos irreversibles. Ningún gesto tomado de manera aislada justifica la guerra, pero todos los gestos sumados transforman el mapa, y eso es lo que hace que la situación sea tan peligrosa para Filipinas. Manila está jurídicamente respaldada por la decisión arbitral de 2016 que rechazó las pretensiones marítimas chinas basadas en los derechos históricos extendidos en el mar de China Meridional. Pero el derecho internacional no mueve los barcos. La Corte Permanente de Arbitraje sí resolvió varios puntos esenciales de la disputa, especialmente sobre los derechos marítimos y algunas acciones chinas impugnadas por Filipinas. Pero Pekín se negó a participar en el procedimiento y sigue rechazando la decisión. Y ahí está toda la brutalidad de la realidad. El derecho puede decir una cosa, pero el poder puede imponer otra. Es exactamente por eso que Estados Unidos, Australia, Japón y otros socios están reforzando su presencia militar alrededor de Filipinas. Los ejercicios Bali Balikatan 2026, organizados del 20 de abril al 8 de mayo, reunieron a más de 17,000 efectivos provenientes de Filipinas, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, Francia y Nueva Zelanda. Es la edición más grande hasta la fecha, en un contexto donde la alianza entre Estados Unidos y Filipinas busca claramente demostrar su capacidad de reacción. Pero este año, un elemento cambia la lectura estratégica. Japón ya no se conforma con observar. Participa activamente y durante Bali Balikatan, las fuerzas japonesas incluso lanzaron un misil antibuque tipo 88 en un ejercicio conjunto con Estados Unidos, Australia y Filipinas. Para Tokio es una señal fuerte. Para Pekín es una provocación más. Lo que se está formando es, entonces, una dinámica en espejo. Por un lado, China avanza mediante presión gradual. Guardacostas, barreras, patrullas, aviones, presencia permanente. Por otro lado, los aliados de Filipinas responden con demostraciones militares, ejercicios conjuntos, defensa costera, misiles antibuque, interoperabilidad, escenarios de combate marítimo. Nadie declara la guerra, pero todos se están preparando para ella. Por su parte, China organizó patrullas navales y aéreas de preparación para el combate alrededor de Scarborough durante los ejercicios Bali Balikatan. Pekín presenta sus operaciones como medidas destinadas a defender su soberanía y a responder a las provocaciones externas. De nuevo, la fórmula es importante. China no dice estamos escalando, dice estamos respondiendo. Y es ahí donde hay que dejar de lado una lectura demasiado simple. China no se comporta solo como una potencia agresiva, sino que actúa como una potencia revisionista paciente. No necesariamente quiere desencadenar una guerra que no podría controlar. Quiere ampliar su margen de maniobra, reducir el de los demás e imponer poco a poco la idea de que su presencia es natural. Una guerra total sería arriesgada. Una crisis controlada es útil, una tensión permanente es aún más útil. ¿Por qué? Porque esa tensión desgasta al adversario. Desgasta a los guardacostas filipinos, desgasta a los pescadores, desgasta la diplomacia de Manila, obliga a Washington a reafirmar regularmente sus garantías, obliga a Tokio y Canberra a exponerse más. Y sobre todo, obliga a toda la región a vivir con una pregunta constante. ¿Hasta dónde llegará China? Y es aquí donde Scarborough se convierte en algo más que un arrecife, se convierte en una prueba de credibilidad. Para Filipinas es una prueba de soberanía. Si Manila no puede garantizar el acceso de sus pescadores a una zona tan cercana a Luzón, entonces la soberanía se convierte en una fórmula más que en una realidad. Para Estados Unidos pone a prueba la alianza. El Tratado de Defensa Mutua entre Washington y Manila es antiguo, pero su credibilidad se juega en el presente. Si China puede presionar gradualmente a un aliado estadounidense sin provocar una respuesta significativa, entonces otros socios regionales observarán atentamente la situación. Para Japón es una prueba estratégica. Tokio entiende que el mar de China Meridional y el mar de China Oriental no son dos asuntos separados. Si Pekín normaliza la presión sobre Filipinas, ¿por qué no normalizaría aún más la presión alrededor de Singapur? Y para Australia es una prueba de orden regional. Canberra sabe que la seguridad de sus rutas marítimas depende de un equilibrio Indo-Pacífico donde ninguna potencia puede controlar por sí sola las principales vías de circulación. Lo que está en juego entonces no es solo Scarborough, son las reglas del juego.
El mar de China Meridional es uno de los espacios marítimos más estratégicos del mundo. Concentra rutas comerciales vitales, recursos pesqueros, reservas potenciales de hidrocarburos y, sobre todo, una función militar esencial: permitir o impedir la proyección de potencias. Para Pekín, controlar este espacio no es solo defender un relato nacional, es alejar a las fuerzas estadounidenses de la costa china, es complicar los movimientos navales adversarios, es crear una profundidad estratégica marítima frente a Taiwán, Filipinas, Japón y las bases estadounidenses de la región. China es una potencia continental que se ha convertido en potencia marítima. Y como todas las potencias que emergen en el mar, busca transformar su vecindario en una zona de amortiguamiento. El problema es que esa zona de amortiguamiento también es el espacio vital de sus vecinos. Por eso la estrategia china es gradual. Una toma brutal de Scarborough o una militarización masiva, una confrontación directa con fuerzas estadounidenses o filipinas, todo eso tendría un costo político y militar considerable. Pekín no tiene interés en ofrecer a sus adversarios una imagen demasiado clara, demasiado simple, demasiado movilizadora. Por el contrario, una barrera flotante, patrullas, interceptaciones, sobrevuelos, comunicados, todo eso crea una presión real pero discutible. China siempre puede decir: no es una guerra, son nuestras aguas, son nuestros guardacostas, son medidas administrativas. La fuerza entonces se vuelve burocrática. Y quizás eso es lo más inquietante, porque una invasión impacta, mientras que una administración acostumbra. China no solo conquista espacios, administra progresivamente su reivindicación. Le da a su control una apariencia de rutina, y cuanto más dura esa rutina, más difícil se vuelve revertirla sin una crisis mayor. Esa es exactamente la lógica de la táctica del salami: cortar el objetivo en rebanadas, lo suficientemente delgadas para que nadie reaccione violentamente en cada etapa, pero lo suficientemente numerosas para que al final el resultado estratégico sea considerable. No es glorioso, no es espectacular, no es Hollywood, pero los mapas no siempre se redibujan con columnas de blindados. A veces se redibuja con formularios, patrullas, barreras y barcos blancos. Así que la respuesta estadounidense y aliada consiste en volver a imponer costos. Ese es todo el sentido de Balikatan 2026. Los ejercicios no son solo entrenamientos, son mensajes. Los misiles antibuque desplegados o probados, los escenarios de defensa costera, la coordinación entre fuerzas estadounidenses, filipinas, japonesas y australianas dicen una cosa: si avanzan demasiado, el precio aumentará. Reuters informó en particular sobre el despliegue del sistema antibuque estadounidense Némesis en la provincia filipina de Batanes, cerca de Taiwán, como parte de los ejercicios. Pero esta respuesta en sí misma conlleva un riesgo. Cuanto más refuercen los aliados su presencia, más puede Pekín presentar su propio endurecimiento como defensivo. Cuanto más avanza China, más se organizan los aliados. Cuanto más se organizan los aliados, más justifica China su avance, y así se construye una escalada lenta. La verdadera pregunta no es si la guerra estallará mañana. La verdadera pregunta es cuántos hechos consumados pueden acumularse antes de que alguien decida que hay que detener el mecanismo. Es ahí donde el riesgo de un accidente se vuelve central. En una zona saturada de buques militares, guardacostas, aviones de patrulla, drones, pescadores, milicias marítimas y embarcaciones aliadas. Basta con una colisión, un disparo mal interpretado, una maniobra demasiado agresiva, un herido o incluso un muerto para transformar una crisis controlada en una crisis política. Nadie quiere perder la cara. Pekín no quiere parecer débil, Manila no quiere abandonar sus derechos y Washington no quiere dar la imagen de una alianza vacía. Tokio no quiere dejar que se crea que su regreso militar al sudeste asiático es puramente simbólico. Y cuando nadie puede retroceder fácilmente, cada incidente se vuelve peligroso. Por lo tanto, hay que distinguir tres escenarios. El primer escenario: la normalización del control chino. Pekín sigue apretando el cerco alrededor de Scarborough, sin construcciones espectaculares, pero con una presencia suficiente para impedir que Filipinas vuelva plenamente a Scarborough. Es el escenario más probable a corto plazo, lento, frustrante, pero eficaz. El segundo escenario es la crisis controlada. Filipinas, apoyada por Estados Unidos y sus socios, organiza más misiones, más escoltas, más ejercicios.
China responde con patrullajes e interceptaciones, pero ambos evitan el punto de quiebre. Es el escenario de la tensión permanente. Tercer escenario, el accidente estratégico. Un incidente se sale de control, una colisión causa víctimas, una unidad china o filipina cruza un límite. Estados Unidos entonces debe elegir entre la moderación y la credibilidad. Es el escenario menos deseado, pero el que la densidad militar hace cada vez más plausible. Lo que hay que recordar es que China no necesita ganar una guerra para avanzar. Necesita que los demás acepten poco a poco la idea de que sería demasiado costoso impedírselo. Y eso es la coerción gradual. No siempre busca destruir al adversario. Busca modificar sus cálculos, hacerle entender que defender sus derechos costaría más caro que abandonarlos. Hacerle comprender que cada vez que se oponga habrá presión, cansancio, riesgo e incertidumbre. China no le dice a Filipinas que los va a vencer. Les dice, regresen mañana y será aún más complicado que hoy. El Banco de Scarborough no es una anomalía, es revelador. Revela una China que avanza sin una guerra abierta, pero no sin violencia estratégica. Revela que Estados Unidos se ve obligado a transformar sus alianzas en dispositivos operativos y no solo en garantías diplomáticas. Revela a Japón que sale progresivamente de la contención impuesta por la posguerra. Revela finalmente una Asia Oriental donde la paz ya no es la ausencia de conflicto, sino la gestión permanente de una confrontación por debajo del umbral. La cuestión ya no es tanto saber si Pekín quiere la guerra, la cuestión es saber si Pekín puede obtener lo que quiere, sin guerra. Y por ahora, alrededor de Scarborough, la respuesta es inquietante. Es sí, metódicamente, con cautela, pero con una constancia que, es así, no tiene nada de pacífica, porque, en el fondo, la estrategia china se basa en una idea simple. ¿Por qué iniciar una guerra si se puede mover la frontera de la realidad sin declararla? Supremacy World War III es un juego gratuito para PC y móvil. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado para obtener el Elite Railgun. Muchas gracias por haber visto este video. La aventura Terrabellum lleva casi 8 años y sin ustedes esto no sería posible. Todavía cerca del 55% de ustedes ve nuestros videos sin estar suscrito. Sepan que es gratis y suscribirse, así como darle like, permite que YouTube promueva estos videos a más personas. Eso nos ayuda considerablemente a seguir creando este contenido para ustedes. Gracias y hasta el próximo domingo.